No habiendo más intervenciones, congresista Vilca Thomas, perdón. Tiene usted el uso de la palabra. Solicito, congresista Bartra, que el día de mañana se haga un planteamiento en el Pleno para que este no se lleve a cabo, toda vez que con el video que hemos conocido todos en esta sesión se ha evidenciado que se está propiciando un contenido orientado a la violencia contra el Congreso y contra los congresistas. Me sumo a todas las posiciones que evidencian que no hay razones que jurídicamente sustenten este proyecto de adelanto de elecciones. Apoyo gran parte de la exposición del congresista Quintanilla en cómo el gobierno, lejos de adoptar aquellas medidas para luchar contra la corrupción que es sistémica en nuestro país, haya encontrado como único planteamiento el adelanto de elecciones. Los congresistas no estamos sometidos a autoridad alguna, pero a patadas nos quieren hacer aprobar este reglamento o este proyecto de adelanto de elecciones. A patadas y con una campaña psicosocial que empieza por el gobierno con ese video, porque el contenido va contra la Constitución. El Premier ha dicho que sí pertenece a la PCM, pero que no lo revisó, no lo autorizó. Entonces, ¿quién es ese chistoso que en la PCM, con dinero del Estado, en horario de trabajo, con sueldos del Estado, está desarrollando contenidos en contra de la Constitución? ¿Quiénes se han creído ustedes a través de la presidencia para amedrentarnos? Que se suspenda este debate, señora congresista, señora presidenta. Nos amedrentan, nos desprestigian, sacan un contenido desde la PCM que el Premier en esta sesión no es capaz de responder, no es capaz de retirar, no es capaz de decirnos, ¿ay qué, señor? Está mal, retiren esa propaganda. Despedir ese chistoso, ese atrevido que va contra la Constitución para usar la violencia, y justo de manera coincidente va en la misma línea de lo que mañana va a suceder, una marcha contra los congresistas. Se ha identificado a través de los medios de comunicación al doctor Abelino Guillén, a quien yo conocí en la Oficina de Control Interno, siempre luchando en su momento contra la corrupción de manera objetiva, como la figura que va a encabezar esta marcha. Hago responsable al doctor Abelino Guillén, al Premier aquí presente, por azuzar a la violencia y por querer amedrentar a este Congreso. Que se suspende este debate, señora presidenta, hasta que no se cese con la amenaza. Porque no porque me pones un video que amedrenta, no porque me vas a hacer una campaña de demolición en los medios de comunicación, no porque me vas a poner a personas que me van a insultar en la calle porque no estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones, finalmente vamos a tener que votar a favor de este proyecto. O sea, a buenas o a malas, yo tengo que votar por ese proyecto. Yo desde este momento siento mi posición. Yo voy a votar en contra de este proyecto por las razones esbozadas por la congresista Maritza García, que ha tenido un sustento jurídico constitucional. Sería ir contra la Constitución y yo voy a votar en contra. Entonces, a partir de este momento, ¿qué va a suceder? La marcha mañana, los ataques a través de los medios de comunicación sistemáticos, la PCM sacará otro video, los troles nos insultarán de A a la Z en las redes, pero no importa, hagan lo que hagan, digan lo que digan, mátenos si quieren. Yo personalmente no le tengo miedo, señor Salvador del Solar, ni a usted ni a su equipo de prensa que se atreve a sacar un video a través de la PCM o a través de las redes de la PCM con un contenido que invoca a la violencia y que va contra la Constitución. No me interrumpa, por favor, estoy haciendo mi exposición, no le doy la interrupción. Entonces, señora presidenta, mañana le pido que podamos exponer nuestra posición ante el Pleno. No podemos permitir el avasallamiento, no podemos permitir la amenaza. Se inició el debate el día de hoy. ¿Qué nos ha traído el Premier mientras debatía acá? Un video que se estaba difundiendo a través del Twitter de la PCM, que tiene un contenido que va contra la Constitución.
Solicito que este planteamiento se haga el día de mañana ante el Pleno y se tome una decisión colegiada, señora Presidenta, porque no se puede permitir seguir trabajando bajo estas condiciones de amenaza, de coacción, de amedrentamiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, congresista Vilca Toma. El conceder interrupciones, congresista Arce, es potestativo de cada congresista. Si la congresista Vilca Toma, yo no concedo interrupciones, congresista Arce. En todo caso, le podrá solicitar al presidente del Consejo de Ministros, que tiene la palabra en este momento, a quien le agradecemos su presencia y participación en esta larga sesión. Presidente, antes de que usted empiece con el uso de la palabra, quisiera ratificar e informar que esta comisión que se dice, que algunos dicen o que se pretende decir que no trabaja, está en su 5ª sesión de trabajo. 3 mesas de trabajo, 2 sesiones, una ordinaria y una extraordinaria. Ahorita vamos más de 6, 7 horas ya de trabajo continuado. Sin embargo, hay algunos que, arrogándose la representación de todos, dicen que acá no trabajamos. Gracias además por habernos acompañado durante todas estas largas horas de trabajo. Un proyecto de esta naturaleza de ninguna manera puede dictaminarse ni votarse sin la información necesaria. Gracias, presidente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Me pide una interrupción el congresista Arce. Le agradecería que sea breve, por favor. Por su intermedio, presidenta. Congresista Arce. Gracias, Premier, por intermedio de la presidencia. Esas son las credenciales democráticas que tiene la Comisión de Constitución. Solo para hacer una precisión a la congresista Vilca Toma, la movilización es mañana a las 5 de la tarde para pedir el adelanto de las elecciones en coherencia al proyecto legislativo de reforma constitucional. Así que todos están invitados a la Plaza San Martín para manifestarse, porque el derecho a levantar la voz, el derecho a salir a las calles también es un derecho constitucional. Muchas gracias. Congresista Vilca Toma, por la alusión. Muchas gracias, señora presidenta. El congresista Arce es congresista. Como lo dijo el congresista Mulder, si no quiere ejercer esa función, váyase a su casa. Debemos defender la institucionalidad. ¿Y a usted le parece un mérito? Hay que felicitarlo por lo que acaba usted de decir. Esa es su posición. Hay otras posiciones que queremos defender el Congreso como institución, señor. No se aproveche, se está excediendo. Tengo un poco de límites. O sea, un buen cherry lo hace a usted mejor congresista. ¿Lo hace a usted mejor que nosotros? ¿Somos peores que usted, señor? Es un tema muy serio el que estamos tratando en esta comisión. Y que sean los argumentos jurídicos y constitucionales los que lo determinen. Nos están amenazando, nos están amedrentando, y usted hace un cherry aquí. Lo aplaudimos, lo abrazamos, nos sentimos orgullosos de usted. Disculpe, yo no. Seamos serios. Seamos respetuosos de que aquí usted no es el único, somos varios. Gracias, señora presidenta. Gracias. Agotado el debate, presidente del Consejo de Ministros, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Hemos escuchado diversos argumentos como corresponde en democracia, pero sabemos que vivimos tiempos en los que la democracia en el mundo, en la región y también en nuestro país, se encuentra bajo riesgo por razones como las que expuse en mi intervención inicial. Creo que es muy importante, siempre hay espacio para discrepar, es muy importante que cuidemos a la verdad. No es verdad que se diga que el spot de la PCM incita a la violencia, sencillamente no es cierto. La ciudadanía tiene la total libertad de ver el spot y darse cuenta que lo que el spot fundamentalmente contiene son las razones por las cuales desde el Ejecutivo sugerimos que lo que nos parece que es la mejor salida es el adelanto de elecciones. ¿Por qué lo sugerimos?
Con el mayor respeto, señora presidenta, me voy a referir a su alocución. Usted señala que no existe corrupción política y que está mal que se mencione en el spot. ¿No existe corrupción política? Quiero aprovechar, con el respeto de siempre, esta intervención para pedir que no se saquen de contexto los argumentos que expuse y que no se analicen uno individualmente del otro sin darles la lógica que traté yo de compartir. Es todo junto lo que hace que nosotros como Ejecutivo consideremos que el adelanto es la mejor salida. Es el hecho de que tras una campaña que en segunda vuelta alcanzó picos de polarización y que se definió por tan poquitos votos, tuvimos un Ejecutivo con muy poca representación parlamentaria frente a una oposición parlamentaria mayoritaria, abrumadora. ¿Eso hace que esas elecciones no sean válidas? No, en ningún momento lo sugerí. Es uno de 3 elementos que generan el contexto que he presentado. El primero es ese. El segundo es precisamente el alto grado de polarización política que ha hecho que tengamos tanta confrontación. No he mencionado en mi alocución la palabra obstruccionismo y sin embargo se han defendido del ataque de obstruccionismo que no mencioné. El tercer elemento y el crucial, y vuelvo con eso a mi referencia, es la corrupción política, y no es una corrupción política que estamos señalando a un grupo político en específico. Es la corrupción política que la ciudadanía detecta porque los escándalos de Lavajato y de los cuellos blancos han demostrado que diversas campañas, no estamos señalando a una sola fuerza individual, que diversas campañas tuvieron financiamiento de una empresa constructora que le ha hecho un daño terrible a nuestro país y que ha conseguido contratos y adendas sobrevalorando millonariamente obras que nos han robado a todos, como más de una de las congresistas ha mencionado, y estamos de acuerdo. Eso ataca directamente la legitimidad y la confianza que la ciudadanía ve en nosotros. Y quiero recalcar, señora presidenta, con el mayor respeto, la palabra nosotros. Nosotros como clase política, nosotros como actividad política que ha perdido la confianza y la legitimidad en la ciudadanía. Esas son las razones por las cuales propusimos una reforma política y una reforma de justicia, porque nos han estallado escandalosamente en la cara estos problemas y tenemos que resolverlos de manera conjunta. Sí, se ha recurrido a interpelaciones, sí, se ha recurrido a vacancias, sí, es verdad, se ha recurrido a cuestiones de confianzas, repetidas veces. Ahí está demostrada la polarización, ahí está demostrado el enfrentamiento constante. En ningún momento nos hemos quejado de que no se nos hayan delegado facultades. En ningún momento nos hemos quejado de que no se hayan aprobado normas. Ha sucedido. Hemos agradecido en más de una oportunidad la participación del Congreso para sacar adelante políticas públicas importantes. El punto es que ese no es el punto. El punto es que lo que estamos atravesando, con el mayor respeto, en nuestra opinión, es una gravísima crisis de corrupción política, por lo que ya mencioné. Por esas razones es que cuando hay resistencia respecto del Consejo Nacional de la Magistratura y no se avanza rápido y luego se retrocede, cuando hay la congresista Bartra, me refiero a usted, presidenta, pero a su locución con el mayor respeto otra vez, cuando se dice que el ex fiscal de la Nación, Chávarri, el ex fiscal de la Nación, está siendo investigado, es cierto, pero no es la verdad completa, porque no está siendo investigado por todos los delitos que se estaban revisando en el Congreso. Y el Congreso no lo estaba sentenciando, tenía que dar en este contexto en el que la ciudadanía desconfía de la política en general, tenía que darle simplemente autorización al Poder Judicial para que juzgue por completo. No se ha hecho. En nuestra respetuosa opinión, eso mina la confianza de la ciudadanía y mina peligrosísimamente la legitimidad de la actividad política. Por eso es que también me veo obligado a rechazar términos como avasallamiento. Me veo obligado a rechazar términos como que estamos alcanzando una propuesta con una pistola en la cabeza. Me veo obligado también a decirle respetuosamente al congresista Violeta, que no lo veo en este momento, que no es aplicable el ejemplo de Venezuela para juzgar lo que está proponiendo el presidente Vizcarra, porque muy a contrario de lo que hizo el presidente Chávez, él no está haciendo una medida para querer quedarse en el poder, sino para irse. Pero quiero hablar también... Pero hay que hablar también, congresistas, por intermedio suyo, presidenta, de aquello en lo que veo
que tenemos algún punto en común, aunque también encuentro cierta contradicción. Se dice que no se puede renunciar al mandato de 5 años que nos ha dado la ciudadanía, ni el Ejecutivo ni el Congreso, y sin embargo, más de un congresista ha dicho, sí, podríamos irnos antes, pero de otra manera. Y se cita el ejemplo del año 2000, y ahí encontramos una coincidencia. Usemos el ejemplo del año 2000, pero otra vez, usémoslo siendo precisos y de acuerdo a la verdad. El expresidente Fujimori no renunció antes de convocar a las elecciones. Revisémoslo con cuidado. Convocó a las elecciones antes de renunciar. Pero de cualquier manera, no quiero desaprovechar la generosa oportunidad de la Comisión de Constitución, señora presidenta, para decir que tenemos la oportunidad ante nosotros, en medio de las discrepancias, tenemos la oportunidad de intercambiar propuestas para darle una salida política a nuestro país. El Ejecutivo ha presentado una propuesta, no ha puesto una pistola sobre la cabeza del Congreso, ha presentado un proyecto de ley que depende del Congreso. Y ese proyecto de ley es la salida que el Ejecutivo propone, señora presidenta, ya no diciendo cuestión de confianza, ya no para decir disolución del Congreso, ya no para decir vacancia presidencial, diciendo, ¿por qué no tenemos una salida ordenada, conjunta? Quiero repetir nuevamente, señora presidenta, no se trata de una medida contra el Congreso. No se busca que se cierre el Congreso y el Ejecutivo continúe. Se busca que estas condiciones políticas que nos ha tocado vivir en convivencia acaben y den paso a un nuevo capítulo. A un capítulo en el cual tratemos de superar la polarización y tratemos de dar la señal de que somos conscientes de que atravesamos una gravísima crisis de corrupción y de confianza en la política. No señalando a ninguna fuerza política individualmente, reconociendo que son los tiempos que nos ha tocado vivir y reconociendo que los 3 años que nos preceden han sido 3 años que han sabido de cuestiones de confianza y de intentos de vacancia y de renuncias presidenciales y de censuras que nos han impedido decirle a la ciudadanía estamos dispuestos a trabajar juntos de la manera más expeditiva posible por atacar la corrupción que nos ha estallado a todos en la cara. Yo quisiera que veamos las cosas, señora presidenta, en su debida proporción. No es justo que se diga que PCM está incitando a la violencia. No es justo que una manifestación pública de la sociedad civil, convocada no hoy en coincidencia con esta presentación, convocada hace semanas, no es justo que pretenda ser tachada como violentista y antidemocrática. Sí es justo, eso sí, y lo dije antes y lo repito, señora presidenta, sí es justo que le recordemos a toda la ciudadanía del Perú que cualquier manifestación democrática debe ser pacífica, debe ser respetuosa y no debe interpretarse como una presión la simple manifestación de la voluntad popular. Entonces no confundamos las cosas y quisiera comenzar, lamentablemente, señora presidenta, no está el congresista Miguel Torres acá, pero simplemente por aclarar, cuando dije que considero que la propuesta del Ejecutivo tiene sentido y tiene todo el sentido que de acuerdo a los antecedentes que tenemos como país y los antecedentes de estos 3 años que adelantemos elecciones, en ningún momento pretendí decir que solo lo que dice el Ejecutivo tiene sentido. Que el Ejecutivo tenga la convicción respecto a que su propuesta es la mejor salida para el país, no quiere decir que estemos poniendo una pistola sobre la cabeza. Que el spot diga que para que adelantemos elecciones el Congreso deberá aprobar el proyecto de ley, no estamos diciendo están obligados, no, lo que estamos diciendo es que si no lo aprueba no lo vamos a conseguir. Interpretemos por favor con razonabilidad. Yo creo que es importante, señora presidenta, que en representación del Ejecutivo agradezcamos la invitación que se nos ha hecho a esta comisión para exponer desde múltiples puntos de vista, sí, también desde un punto de vista político, pero que no se diga que no ha habido un sustento legal como el que hizo el ministro de Justicia, las razones por las que nosotros creemos que estamos ofreciendo una salida adecuada a la crisis política que arrastramos por 3 años y para que inauguremos un capítulo de mayor estabilidad
política, de mayor confianza y de mayor progreso económico. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos en nombre de la Presidencia al señor Salvador del Solar Labarte por su exposición y concedemos el uso de la palabra al Ministro de Justicia, el doctor Vicente Ceballos Salinas. Hay dos solicitudes de interrupción. Sí, pero con el mayor gusto. Hay las dos interrupciones concedidas con la recomendación, con el pedido de que sean interrupciones efectivas. Congresista García. Y congresista Beteta, ¿había pedido la interrupción también? Sí. Presidente, he escuchado atentamente lo que usted acaba de esbozar en esta comisión, pero no he escuchado refutar los argumentos constitucionales. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. Si hay la voluntad política de sacar adelante al país, de tratar temas de agenda nacional, ¿no es posible acaso conformar un gabinete multipartidario para salir de esta crisis? ¿O es que prefieren violar la Constitución y romper el orden democrático, que nos ha costado tanto llegar a donde estamos? ¿Cree usted que ese spot publicitario no podría ser parte de la opinión consultiva de la Comisión de Viena? ¿Cree usted que formarían un buen concepto de lo que está pasando políticamente en el Perú y que ellos llegarían a una conclusión de que no hay una crisis política avesada de parte del Ejecutivo en este momento? Porque lo que yo estoy haciendo es defender la Constitución. Lo que yo estoy diciendo es lo que yo analizo jurídicamente aquí y creo que lo he hecho de alguna manera arreglada la norma, basándome en la interpretación literal de los artículos que he mencionado. Entonces yo propondría esa solución pacífica. Yo creo que hay congresistas que tienen la capacidad de poder conformar un gabinete y solucionar la crisis de cada uno de los sectores que se está atravesando. Pero también tengo que reconocer que hay ministros que tienen la capacidad de hacerlo. Son muy pocos, pero los hay. Entonces, si vamos al diálogo, hagámoslo de esa manera. ¿Por qué centrarnos en esa posición tan cerrada de que ustedes se han empecinado en que quieren de alguna forma recortar un derecho constitucional que está bajo la teoría de los derechos adquiridos y cumplidos? Esa es la petición que le hago, que usted la puede consensuar, conversar con el presidente de la República, con el presidente del Congreso y podemos arribar a una solución pacífica. Gracias. Presidente del Consejo de Ministros. Le agradezco, señora presidenta, por su intermedio, por las preguntas de la congresista. Quisiera comenzar respondiendo que no estamos de acuerdo en su apreciación por la cual estamos violando la Constitución. Nos parece que en absoluto lo estamos haciendo. Primero, porque lo que estamos haciendo es una propuesta de modificación constitucional de acuerdo a las normas constitucionales para que las haga el Congreso. Segundo, porque con el mayor respeto no comparto su interpretación respecto de los derechos constitucionales. Es decir, que si acordáramos un adelanto de elecciones, no se está violando el derecho de elegir de la ciudadanía, porque volvería a elegir, y no se está violando el derecho a ser elegido, porque habrá personas que serán elegidas. Y sin embargo, que ya fueron elegidas, pero ya fueron elegidas y sería por un acuerdo, si me permite, congresista, con el mayor respeto por intermedio de la presidenta, sería por una norma del Congreso, de manera que no puede haber una autoviolación de derechos si es que el Congreso aprobara nuestra propuesta de ley. Respecto de su propuesta de un gabinete concertado, no es la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, celebro que, aunque sea a estas horas, sumemos alguna otra propuesta, porque ya lo dijo el presidente antes también, esta propuesta es la nuestra, la del Ejecutivo. Estamos abiertas a otras, así como celebro que más de una congresista, incluso, no sé si en todos los casos, de la mayoría parlamentaria, ha señalado que en realidad no tienen un problema con que recortemos el mandato. Proponen otra fórmula, pero dicen que no tienen un problema. Entonces, si es que fuera cierto que no hay un problema, y dado que el Ejecutivo tiene una propuesta de la que estamos convencidos, pero que estamos iniciando un proceso de diálogo, como sucedió en el año 2000, que puede terminar en el adelanto de elecciones que nosotros consideramos que es la salida de la crisis, entonces intercambiemos propuestas y veamos qué capacidades tenemos de sacar a nuestro país de este atolladero. Muchas gracias, presidenta.